Buenas tardes y gracias a todas y a todos por acompañarnos aquí. La verdad es que un día especial y muy bonito para Edición Vitruvio. Pues hace como un año, un poco más, a mí las efemérides me gustan mucho como editor. Siempre me han gustado mucho, parece muy buenas. Las efemérides salen bien o salen mal, nunca lo sabes, porque no sabes qué tipo de reacción va a tener la sociedad ante una fecha. Por ejemplo, hicimos hace unos años con mucha ilusión un libro sobre Madrid, que se llamó Madrid 1939, que lo hicimos coincidir con el 2019, con los años de final de la guerra civil y demás, con mucha ilusión y muchas ganas, y luego no, como efeméride no funcionó nada, nadie habló de aquello. Pero por ejemplo en 2012, preparándolo antes, en 2011 hicimos un librito sobre el Titanic, para el centenario del Titanic, y ese es un libro que va por la 6ª edición y se vende muy bien. O sea que estas efemérides, yo esta sí sabía desde hace ya tiempo, más de un año, que era una efeméride que iba a ser especial. Y entonces, hace como un año, queriendo yo participar de alguna forma como editor, dije a ver qué puedo hacer, dándole vuelta, dije bueno, pues llamé a Alberto Infante, que es un escritor de la casa, muy admirado y muy querido por mí, y que yo sé que conocía muy bien, quizá de los mejores, esta fecha, ¿no? Entonces hablé con él, quedé con él, me fui con él a comer y le propuse, le dije, mira, falta un año para que se cumplan 50 años de la muerte de Franco, a mí es una fecha que me apetece mucho, escríbeme por favor una novela que se desarrolle ese día. Yo le expliqué una historia de amor, un chico, una chica, en fin, le estuve contando y yo vi que porque otro me había dicho, mira, yo no estoy para esas cosas, pero bueno, pero Alberto yo vi que la cara, bueno, iba gustando, se iba metiendo en la historia y me dijo, venga, sí, qué bonito, no sé qué, me pongo con ello. Vale. Alberto, cumplidor, trabajador, en fin, como nadie, pues se puso al día siguiente, se puso a escribir la novela y yo me quedé muy contento y dije, bueno, pues fenomenal. Le dije, además, lo vamos a presentar el 20 vale, fenomenal. Ya se puso a trabajar y tal. Y a los 6 meses, una cosa así, 6, 7 meses, me llama, me dice, mira Pablo, ya la tengo terminada. Yo me puse muy contento y me dijo, pero no me gusta. Me dijo, si quieres te la mando. Y yo le dije, pues mira, no, porque si a un autor no le gusta su novela, malo. Así que le dije, no, lo siento, pero no me la mandes porque... Oh, y ahora dejamos el tema, yo me quedé en ese momento pues compuesto y sin novio, ¿no? Porque me quedaba sin proyecto y a mí esto me apetecía mucho, ¿no? Y entonces estuve dándole vueltas al tema, yo quiero hacer algo, y siempre me dije, bueno, pues le hago una entrevista larga a Alberto y que cuente un poco su experiencia y ya está. Pero luego pensé, pero es que yo quiero hacer un libro y yo vi que una entrevista no me daba para un libro. Entonces le volví a llamar y quedamos. Y dije, mira, yo quiero hacer algo con esto, pero es que no se me ocurre qué, a ver qué piensas tú. Y yo le dije, yo he pensado hacerte a ti una entrevista, pero creo que se me va a quedar corto. Y así, hablando, surgió esta idea que a mí, cuando llegamos allá, me pareció muy bonita, ¿no? Este es un libro sobre de padres, de hijos hablando con padres, ¿no? Aunque luego hay peculiaridades en el libro que lo explicaremos, y a mí eso me encanta porque yo creo que yo de las cosas mejores que he hecho en mi vida es la de hablar con mis padres. Yo he hablado mucho con mis padres desde niño, ¿no? Y es algo que me parece maravilloso, ¿no? Pero además hasta ahora viniendo para acá me acordaba hasta ser pesado. Recuerdo, por ejemplo, mi obsesión, que muchos de aquí conocéis, mi obsesión por la posguerra, por ejemplo. Yo recuerdo una frase de mi padre, ya siendo yo mayor, de decirme, pero Pablo, así como, pero ¿por qué te interesa tanto eso, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que el hablar con los padres es una maravilla y además es un hecho que es una contrarreloj en el fondo, ¿no? Así que me parece muy bonito. Bueno, pues este libro va un poco de eso. Buscamos la manera de que pudiera haber padres, de que pudiera haber hijos o gente que optara por una situación parecida y buscar como un aspecto generacional. Y yo lo que decidí es rodearme de la gente que yo más quería y más admiraba. Y dije, yo que hago esto, pues lo voy a hacer en la mejor compañía que pueda, ¿no? Entonces, enseguida hablé con Alfonso, hablé con Pepa y luego el caso de Sonia fue muy bonito también porque hablando con Alberto me habló de Pedro Cama, ¿no? Que para mí hasta ese momento era un personaje, yo no sabía si real, pero sí difuminado de una novela de Manuel Vicente. Esa era mi idea en ese momento, ¿no? Pero cuando ya fuimos ahondando, me cogí esa novela dichosa, me la volví a leer y me pareció una maravilla. Y luego entonces hicimos una labor como de investigación, pero claro, en
en ese momento decíamos, sí, el personaje es fantástico, pero a ver, aquí tiene que darse el caso de que tenga un hijo o hija que le apetezca esto. Y entonces nos metimos en internet, que es un sitio horrible, pero que luego vale para muchas cosas, para esto, por ejemplo, y dijimos, bueno, pues oye, tiene una hija que bueno, estuvimos viendo, pues es psicóloga, y luego también hace cosas de música, puede ser que le guste. Y yo dije a Alberto, no, pues llámale corriendo, porque a todo esto, claro, lo que os he contado es que habían pasado, faltaban 6 meses, porque pues yo le di al novelista 6 meses para que escribiera, ¿no? Habían pasado ya 6 meses, y me dijo, pues corriendo, le voy a llamar, y así surgió el tema, y antes de verano ya nos pusimos a trabajar todos. El resultado a mí me ha sorprendido. A mí me parece un libro muy interesante, ¿no? Me parece un libro muy bonito. O sea, creo que hay momentos en el libro fascinantes, ¿no? Y yo en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Y creo que además, bueno, pues yo qué sé, se descubre en el libro un hecho que es esto de hablar con las generaciones mayores. Yo es que para eso siempre he sido muy... A mí, yo a lo largo de mi vida siempre he tenido muchos amigos, siempre mayores que yo, toda mi vida, ¿no? Y tengo una anécdota personal que también viene un poco al hecho de esto. Tendría yo 12, 13 años, recuerdo que tenía un amigo en el colegio que se fue del colegio y se fue a vivir por la de Madrid, a Majadahonda, ¿no? Y por eso cambió de colegio. Yo, como era muy amigo mío, pues su padre dijo, bueno, pues invita a Pablo unos días en verano que venga a estar con nosotros. Vale, yo me fui unos días con él. Y no recuerdo más que una frase que se me quedó grabada y que viene muy a colación de esto del niño, ¿no? Que me dijo, la frase la tengo metida en el alma, me dijo, Pablo, estoy enfadado, que te he invitado para que estés conmigo, no con mi abuelo. Pero yo recuerdo que el abuelo me habló de cosas, en fin, pues eso yo creo que es muy importante. Y este libro va un poco de eso, ¿no? Así que en fin, que estoy muy contento de presentarlo aquí. Vuelvo a dar las gracias a todos por acompañarnos. Creo que es un día bonito para Ediciones Vitruvio en su colección Nuevo Círculo de Lectores. Y bueno, yo creo que es un libro que puede conseguir que el lector se lo pase bien y también, que eso es lo que a mí me da ilusión, alguien decida seguir o volver o empezar a hablar con sus padres, ¿no? Eso me parece fundamental. Así que bueno, pues nada más, les doy la palabra a Alfonso Berrocal y bueno, vamos a pasar aquí un rato muy nostálgico y muy bonito, ya veréis. Vuelvo a agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias. La verdad que cuando Pablo me habló de este proyecto yo recordé enseguida pues también muchas conversaciones con mi padre y sobre todo una imagen. No sé por qué era una tarde de domingo, muchas tardes de domingo viendo un libro que se llamaba España en llamas, 1936-1939, de los años 60, profusamente ilustrado, y que me contaba pues ahí cosas de la guerra civil que había vivido su familia. Y ahí yo creo que me caí ya en la matita de la guerra civil. Aunque Pablo ha dicho que él es más de posguerra, yo soy más guerra civilero. Y durante muchos años hemos estado buscando libros, novelas que hablasen de ese momento, ¿no? De ese momento trágico de nuestra historia, ¿no? Y cuando me comentó Pablo el proyecto yo pensé en un libro en particular, que es el libro La caída de Madrid de Rafael Chirves, que quizá conocéis, que ocurre una noche como la de ayer, un 19 de noviembre de 1975, donde pues un excombatiente victorioso de la guerra civil que se ha servido de todas las prebendas que luego le dio el régimen para sacar su empresa de forma próspera y con una serie de contactos celebra su cumpleaños. Y aparecen por allí pues todos los personajes del drama, ¿no? De todas las generaciones, hombres y mujeres, ¿no? Regresados del exilio, y me parece un libro muy interesante por la forma que tiene de abordar esta cuestión, ¿no? Abordarlo desde la altura de la circunstancia personal de cada uno, porque al final todos terminan sintiendo una especie de fracaso, ¿no? Creo que es un libro que está escrito un poco bajo la mirada que tiene Galdós sobre la historia y que creo que es la que debemos tener todos, ¿no? O deberíamos tener, ¿no? Yo creo que sobre estos asuntos
hay gente que tiene ideas perfectamente claras, acabadas y definidas, pero cuando se empiezan a ver las cosas, como digo, desde ese nivel de la circunstancia personal, del yo y la circunstancia, las cosas son de otra manera, las cosas son bastante más asimétricas. Y las relaciones literarias especialmente son así también, ¿no? Porque en los escritores que vivieron esos años, pues también no se da esa división tan tajante, sino que muchas veces pues existen relaciones entre ellos que a lo mejor nos parecerían un poco sorprendentes, ¿no? Hay una foto que yo menciono y de la que empiezo hablando, que es prácticamente de vísperas de la Guerra Civil, es del año 35, es una foto muy conocida que se tomó en un merendero en el barrio de Cuatro Caminos en el año 35, en mayo, en un homenaje a Vicente Aleixandre, donde aparecen ahí todos los poetas que luego podríamos poner en las izquierdas y en las derechas, ¿no? Sonrientes, alegres, después de haberse pegado ahí pues una merienda. Aparecen también mujeres, ¿no? Y nos habla no de las dos Españas, ¿no? Sino de una España que pronto iba a partirse por la mitad. Por eso, cuando Pablo me propuso el proyecto, teniendo un poco en cuenta todas estas cosas, quise, bueno, como no podía hablar con mi padre ya desgraciadamente, pues busqué un poeta, ¿no? Un poeta como Luis Rosales, con el que había coincidido con su hijo en alguna ocasión, y me parecía pues una persona a la que le podía preguntar por Franco y por la época y por estas cosas, y quizá en mi caso lo que buscamos más que es hacer intervenir a esas generaciones también anteriores, no solamente nuestra conversación, la que tuvimos Luis y yo, sino que de alguna manera su padre estuviera también presente, ¿no? Y de hecho lo está tanto que, bueno, pues Luis ha quedado ahí un poco adelgazado en sus testimonios que también son relevantes, ¿no? ¿Y por qué Luis Rosales? Bueno, pues porque es un escritor que, como digo, pertenece o está entre esos dos momentos, ¿no? En el momento de las generaciones más jóvenes que llegan a la Guerra Civil, y luego pues las que permanecen en España. Pero además, aparte porque es un poeta perfectamente vigente, ¿no? Y pertenece a un grupo de poetas que quizás sobre ellos pues también ha caído una especie de, bueno, etiqueta que hemos tenido que ir levantando con sus lectores, desde luego, pues no es lo que más nos importa, que de alguna manera pues en la entrevista se va poniendo de manifiesto que no es tan así, ¿no? Y como sabéis todos, pues evidentemente la figura de Luis Rosales está vinculada inevitablemente pues a un gran poeta como es Federico García Lorca, cuya detención se produjo en casa de los Rosales. Así que por eso busqué no solamente un diálogo con lo que sería la generación anterior a mí, que es la que se corresponde con Luis, sino una por encima que es la de su padre, ¿no? Con la de los abuelos, podríamos decir, ¿no? O la anterior, ¿no? Por estas, fundamentalmente como digo, por razones literarias, ¿no? Escogí como título una cosa que dijo en algún momento Luis, y es que en su casa era más importante Dionisio Ridruejo que Franco, ¿no? Y que realmente el 20N, pues... Luis Rosales. No, pero fue... Dionisio Ridruejo. Ah, vale. Ahora hablamos de... Y que realmente, pues el 20 de noviembre, pues no pasa nada. María Zambrano en algún momento dice que la muerte de Franco es una muerte apócrifa, o sea, una muerte sin autor, una especie de muerte impersonal, ¿no? Y por lo que he visto también en algunos testimonios del libro, da esa impresión, ¿no? Realmente, pues recuerdo que Luis me contaba que él estaba haciendo la mili trabajando y recién casado, totalmente, ¿no? Como para prestar no demasiada atención a las noticias, ¿no? O como recuerda, por ejemplo, que fue más interesante o estaba más presente en su memoria el día que murió Kennedy, porque estaba Maso Alonso en su casa y vieron eso por la tele, ¿no?
Y por lo que respecta a la figura de su padre, pues, creo que se subrayan algunas cosas que quizá pueden hacer cambiar ese punto de vista, como digo, que en algún momento ha funcionado sobre estos escritores, ¿no? O sea, las raíces liberales de Luis Rosales, ¿no? Su actitud hacia la España o hacia los escritores de la España en el exilio. Si no me paso de tiempo, luego contaré una anécdota muy bonita. Cómo desde muy pronto, desde la España de la revista Escorial, empezaron a tender puentes hacia los escritores de esa España que había perdido la guerra, ¿no? La rehabilitación de Machado se debe en parte pues, al grupo de los escritores de Escorial, por ejemplo, y luego más adelante desde cuadernos hispanoamericanos también, ¿no? Así que, como digo, mi interés por esto era fundamentalmente literario. Me interesaban mucho las circunstancias personales. Creo que hay Luis, que tiene una gran conversación y es una persona muy generosa. Cuando te recibe en casa, pues ha dejado aquí pues unas cuantas anécdotas bien interesantes, ¿no? Que no voy a repetir para que las busquéis, ¿no? Que nos da pues siempre pues esa dimensión humana a ras de tierra del gran escritor que es Luis Rosales padre. La anécdota que quería contar, precisamente a partir de estos puentes con los que algunos escritores del interior tendieron hacia los exiliados, tiene que ver con otra figura que a mí me ha interesado siempre mucho, que es María Zambrano. Cuando María Zambrano salió de España, llevaba, aparte de su equipaje y muy poco dinero, su tesis doctoral, que tiró por ahí en una papelera de Francia, porque dijo que había que empezar a pensar desde cero, y unas pruebas de imprenta de la revista Hora de España, donde Antonio Machado escribía sobre el padre de María Zambrano. María Zambrano, cuando llegó a México y luego a Nueva York, se las prestó a Federico Donís, que se las quedó, ni las publicó ni nada. Y muchísimo tiempo después, en los años 60, 65, por ahí, las pudo recuperar gracias a Luis Rosales. Porque Luis Rosales tenía ese último ejemplar de Hora de España que se había impreso en Barcelona y le pudo facilitar una copia o el texto a través de Aquilino Duque de ese último texto de Antonio Machado que era tan importante para él. Así que el valor ante un escritor de este momento, y hablo desde términos literarios, lo que menos importa seguramente fuera su valor político, su situación en el panorama político tal como lo dibujamos hoy, ¿no? Importa en primer lugar la calidad de su obra, que en el caso de Luis Rosales, insisto, es notabilísima, y yo creo que todos en algún momento hemos leído y hemos disfrutado de libros como La casa encendida, un poeta de la intimidad, un poeta profundamente reflexivo. A mí esa vuelta que hace sobre su propia escritura es una cosa que me llama la atención, me parece que es un signo que une poesía y pensamiento. Y luego, por supuesto, también la calidad o el nivel humano lo dan pruebas o pequeños botones de muestra como el que acabo de contar. Así que, bueno, no quiero extenderme mucho más, me ha encantado participar en esto y sobre todo por eso, por el valor testimonial que tiene. No creo que hayamos escrito ninguno un libro de historia, ni de sociología, ni de nada que quiera parecérsele, ni hay ningún juicio de ningún tipo. Lo que hay es pues la vida misma, ¿no? La circunstancia y la vida en el momento histórico, y yo creo que eso, por lo menos para mí, tiene mucho valor. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Pepa Linares. Buenas tardes, gracias Alfonso.
Y lo primero que quería hacer es agradecerle a Pablo la oportunidad de participar en este proyecto. Tengo que decir que en general no suelo prestar mucha atención a los aniversarios, pero tengo que reconocer que son muy buenos momentos para parar y echar la vista atrás y reflexionar, que muchas veces la vida va tan deprisa que no nos deja, no tenemos esos espacios. Para nosotras, para mi madre y para mí, en nuestro caso la pareja es madre e hija, ha sido una experiencia muy especial. Yo creo que puedo hablar por las dos, ha sido especial. Ha sido una... Bueno, lo que estoy haciendo es un poco ahondar en lo que decía Pablo al principio de lo que significa estas conversaciones entre generaciones, entre padres e hijos. Entonces, bueno, como decía, para nosotros ha sido una ocasión para pasar tiempo juntas, una serie de horas, para hablar. Y es verdad que nosotras hablamos mucho, nadie hablamos mucho, hablamos prácticamente todos los días hablamos, pero lo cierto es que al final el día a día hace que acabemos hablando sin entender las cosas, de las premuras del día a día, de las urgencias, de las preocupaciones. Y esto, digamos que nos ha dado una excusa para hablar de otra forma, hablar de la familia, darle contexto a la historia familiar. También tengo que decir que ha sido un proceso con una carga emocional muy fuerte, como no puede ser de otra forma al hablar de madre e hija. Hay volcados en lo que hemos escrito, en lo que refleja el libro, momentos de risas y llantos. Yo creo que eso translucirá seguramente cuando los lectores lo vean. Nos ha generado también un componente de pudor, lógicamente, porque se trata de compartir, de abrir de alguna manera el corazón de la familia para los lectores. Y ahí pues tengo que hablar de la generosidad de mi madre, que ha querido hacerlo, y se lo agradezco mucho. Para mí personalmente ha sido un viaje de descubrimiento, porque aunque evidentemente las anécdotas y las historias de las familias, muchas son muy relatadas, forman parte un poco, diría yo, como del imaginario de la familia, de la mitología o las leyendas familiares. Otras no las sabía, con la cual he descubierto partes de la vida tanto de mi madre como de mis abuelos que yo no conocía. Y además les he dado contexto. Digamos que muchas veces cuando se cuentan las historias no se ve el contexto en el que habían ocurrido, y tiene mucha importancia en este caso por la época en la que sucedieron. Y también a nivel nuestro familiar nos ha provocado una serie de conversaciones, ya no solamente con ella, sino otros miembros de la familia, con mis tíos, con mi hermana. Hemos hablado de temas que quizá no siempre hay que hacerlo, con lo cual también es algo que también quiero agradecer este proyecto. Y decir que para mí, cuando pensaba, bueno, esto que supone, lo veo como un homenaje. Yo creo que todo el libro es un homenaje a las generaciones que nos antecedieron y que tuvieron que vivir tiempos muy difíciles, y ya lo sabemos, pues una guerra, una posguerra, un régimen franquista, tuvieron que vivir unas circunstancias muy complicadas, que tuvieron que luchar mucho y sacrificarse mucho, y gracias a ellos estamos aquí, literalmente gracias a ellos estamos aquí, pero también más metafóricamente el país en el que estamos, ¿no? El tiempo y el país en el que estamos es gracias a ellos. Y por otro lado también lo veo como un legado a la siguiente generación. Mis hijas no están aquí, ellas están ahora mismo transitando la adolescencia, con lo cual seguramente no tendrán mucho interés quizá en las historias de mayores, pero espero que en un futuro sí lo tengan. Y están aquí también mis sobrinas, las que están aquí, que ya son un poquito mayores, y que sí que espero que hagan una lectura y que disfruten y que también entiendan lo que han vivido pues, su abuela y mis abuelos y demás. Y con esto, pues nada, decir que espero, como decía Pablo, espero que la lectura del libro sea interesante para quienes la leáis, y que con esto pues, nos haga reflexionar y apreciar, ¿no? lo que tenemos. Y bueno, yo también he disfrutado mucho, coincido con Alfonso que he disfrutado mucho la experiencia, ha sido realmente muy cargada, pero me ha disfrutado mucho. Y con esto también no me extiendo más y te doy la palabra a Sonia. Bueno,
Bueno, me siento muy identificada con Pema, creo que voy a repetir un poco lo que ella ha dicho porque ha sido muy emocional hablar con nuestros padres y todas estas historias, pero bueno, ya sin chuleta, que paso me he traído. Y bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, todos sabemos que hoy es el 50 aniversario de la muerte de Franco. Lo que no sabéis es que es el 25 cumpleaños de mi hijo mayor, que son hace un 20 años para fastidiar a su padre y a mí. Su padre casi me prohíbe tenerlo ese día. Pero bueno, cuando se acercan estas fechas, en las televisiones salen muchas noticias sobre el franquismo, ¿no? Y yo estaba ayer en casa con este libro que me ha metido Pablo, que yo tengo mañana, y encuentro, que yo no suelo presentar libros por la vida, y la verdad que lo hago, y vi una noticia en la tele que decía que en España el franquismo se enseña poco y mal. Y salían ahí unos chavales que les entrevistaban y decían que efectivamente que ellos del franquismo sabían muy poco, ¿no? Y salían profesores también que decían que, bueno, cuando quieren enseñar el franquismo se tienen que salir prácticamente del tema. Y pensé, bueno, pues aquí ya tenemos algo, ¿no? Para decir mañana, ¿no? Este libro cumple un poco esa función de que todas estas historias de estas 5 personas no se pierdan, que conozcamos lo que fue el franquismo y que se pueda transmitir a otras generaciones. Yo soy de una generación, como vosotros, entiendo que por eso hemos entrado en casting de esto, ¿no? Porque tenemos una edad que o habíamos nacido, no es mi caso, después de la muerte de Franco o unos años antes. Claro, yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo de, lo hablábamos ahora en la puerta, ¿no? Del día que murió Franco, pues que no hubo cole, ¿no? Pero un poco más. Pero sí recuerdo las historias que se contaban en casa, ¿no? Yo desde pequeñita en casa usaba mucho política, bueno, creo que muchos conocéis a mi padre y lo entenderéis, y nos contaban muchas historias, ¿no? Sobre el franquismo y sobre la Segunda Guerra Mundial, porque mi madre es francesa y nos contaba historias también de los nazis, por su pueblo. Y había unas historias en casa que somos 4 hermanos, nos daba mucha rabia que se fueran a perder, ¿no? Estas historias estaban condenadas a morir. Pues yo no sé si esto lo habla con Pablo, yo creo que alguna vez sí, pero los hermanos decíamos, ¿qué podemos hacer para que esto no se pierda, ¿no? Intentamos que mi padre escribiera, pero no le convencimos, estaba trabajando o ya estaba cansado. Un nieto, Pedro, está por ahí, también hizo una labor de recopilación de historias, y yo creo que gracias a eso el abuelo lo tenía más presente, pero no se llegó a plasmar porque no había un objetivo fijo, ¿no? De vamos a ponerlo en pie. Así que cuando a mí me llamó Pablo, yo iba en el coche con mi hija y me llamó Pablo, que no le conocía, y me cuenta porque era así un poco perpleja, me cuenta la historia, y yo digo, pues sí, claro, porque pienso, qué oportunidad para hacer esto que siempre hemos querido hacer en la familia, ¿no? Que es que estas historias se pongan en papel, ¿no? Y no se pierdan. Le digo que sí, casi sin consultarlo con mi padre, luego ya sabía que iba a acceder, y sin saber muy bien en el lío que me estaba metiendo. Porque Pablo te lo cuenta todo muy nada, tú le haces una entrevista a tu padre, con la lavadora, con el móvil, y luego llegas a casa y luego te levantas en el ordenador. Y dije, pues esto es muy fácil, ¿no? Entonces yo llegué ahí, no fue un día, pero muchos días, te pasas bien porque creo que la cosa es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, pues nada, yo llegué al ordenador y dije, madre mía, que yo me metí. No digo como crítica, que lo he hecho encantada, ¿eh? Pero bueno, esas fueron un poco las admiro a todos los escritores que llamáis por aquí porque es una labor bastante complicada. Bueno, pues nos pusimos a ello. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues ahí es donde me siento identificada contigo, Pepa. Ha sido muy bonito, ha sido duro, porque salían cosas dolorosas, había que parar en esos momentos, ha sido cansado, o sea, había momentos que decíamos, el abuelo ya no da para más, y paramos aquí. Nos hemos reído mucho porque, bueno, cuando leáis ese libro hay historias que realmente os vais a pensar que las hemos inventado. No, son de verdad, ¿no? Son un poco tipo Gila, ¿no? Pero son reales. Luego estaba la memoria, claro. Mi padre ya la memoria, perdón papá, pero la tiene ya como todo el mundo de su edad, ¿no? Sin embargo, mi madre tiene una memoria privilegiada. Entonces, pues tirábamos de mi madre, que se sabe todos los datos, las fechas, los nombres, y luego entre los hermanos también, vamos, casi un trabajo de equipo. Y el resultado, pues es este libro, ¿no? Estos 5 textos, ¿no? Los 3 que hemos visto aquí, el que ha hecho Pablo y el libro de Petit, que creo que está aquí hoy. Y bueno, con las historias que los protagonistas, que son ellos, que van a estar aquí, nos han contado, ¿no?
Yo creo que cumple el cometido del libro, ¿no? Que es que las generaciones que vienen conozcan estas historias, conozcan, bueno, yo creo que es una repostura de nuestra historia, y que lo conozcan para que no se vuelva a repetir. Así que, bueno, poco más. Darte las gracias, Pablo, porque me lo pasa fenomenal. Pues esto no será ya hasta altas de la vida me pasará esto y ha sido muy divertido, he aprendido mucho. Y gracias a mi padre también por acceder a hacerlo. Yo sé que ha sido cansado, a mi madre, a mis hermanos, bueno, el trabajo en equipo. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros por un jueves por la tarde venir aquí a acompañarnos a la presentación. Bueno, pues es verdad que también la idea es queremos hacer un homenaje a los entrevistados, ¿no? Entonces pues, vamos a pedirle a Pedro Cava que nos diga alguna cosa como representación de los autores que han sido entrevistados. ¿Podrás subir o cómo hacerlo? Sí. Entonces voy a ser muy resumido lo que diga, porque me interesa que diga, creo que me arranque 1940, la Guerra Civil Española, la situación de los fascistas. Yo estoy con mi padre y mis hermanos en un pueblo de Extremadura, Arroyo de la Luz, que estamos allí para pasar unos cuantos años. Apareció la Guardia Civil, que subió a mi padre. Yo no entendía nada, tenía 6 años, 7, no sabía nada de lo que pasaba. Un camarero me dijo, es que eres hijo de Rojo, es que eres rojo. Yo no sabía que era rojo. Luego me tuve que enterar, porque realmente yo no era rojo, sino hijo de Rojo. Bueno, de allí fuimos a Cáceres. En Cáceres fuimos a vivir a un amigo de mi padre, que era Salir de Boy, que ese hombre, decían que era judío, o sea, judío, era catedrático de bioquímica de la Universidad de Cáceres, en la Universidad de Sevilla. Y entonces, bueno, nos fue en su casa, pero al cabo de 3 semanas llegaron los fascistas, lo detuvieron y lo fusilaron, o lo malearon, como decían ellos, llamaban malearlo en aquel tiempo. Mi madre pensó que era por nuestra culpa, se fue a la casa, anduvimos por ahí perdidos, y otro amigo de mi padre lo cogió un tal Godoy, y ahí estuve viviendo hasta que nos fuimos a Cáceres. Entonces salió a la cárcel, salió a la cárcel y fuimos a Cáceres. En Cáceres empecé bachiller. En 93, lo acabé en Cáceres, ahí pasamos a Valencia, bueno. Y mi información fundamental fue siempre que yo era el hijo rojo, que me costó mucho entender lo que es hijo de un rojo. Ahora lo entiendo porque tengo nietos e hijos que son nietos e hijos de rojo. Yo lo entendí, hasta ahora lo entendía. Yo tenía peculiaridades. Por ejemplo, Diógenes, Diógenes, Séneca, Sócrates, Epíteto, son todos estoicos. Y yo, muy
a leer cosas de estoicos, pero no quedan míos. Yo me siento estoico. A tal extremo que quiero, no sé si fundar, pero por lo menos un partido social histórico, social o estoico socialista. Bueno, estuve un tiempo allí, luego estudié medicina. Bueno, y fui poco a poco alejándome de cosas que me interesaban. Por ejemplo, Chipe tuvo una enorme diferencia con el romanticismo. Parecía una cosa cursi. Cuando leí el joven Beckett me pareció una curiosidad. Yo decía, se fuera de primero. No entendí nunca este tipo de pensamiento, que era el romanticismo. Yo seguí siempre con mis teorías, que creo que el único pensamiento lúcido para hoy día de la herencia greco-romana es el estoicismo. Ser estoico es ser nosotros, no yo. Estoico es el que no va a una reunión y habla más que de él. Ese es un antiestoico. Para no prolongar mucho más, porque me va a llamar la atención enseguida, os diré que últimamente estaba trabajando por algo que nunca terminaré, que era la gran... el problema que había entre el saber y la creencia. A más saber, menos creencias, y a más creencias, menos saber. O sea, son incompatibles. No se puede saber ser creyente. Las creencias pueden llevarse por el camino de la falta de ética o racional, acabar en el fanatismo y acabar en la barbarie. Puede ser el comienzo de la barbarie. Entonces, por la historia hemos visto grupos fanáticos y de religión y tal. Bueno, pues os diré que yo, en mi vejez ya, en esta etapa última de la vida, me siento más estoico que nunca. Soy socialista, estoico, y soy estoico socialista. No sé si existe ese partido. Y nada más. Lo que ya tenía mucha razón, pero no voy a leerla porque creo que me interesa mucho desde el principio, desde Diógenes, no que sabe el barril, pues sí, de barriles, ya lo sabéis todos. Desde Diógenes hasta ahora ha habido también incluso políticos estoicos. Azaña, por ejemplo. Poetas estoicos, Rosal. ¿Qué es estoico? El que es en nosotros, no el yo. Es el que siempre está. El antiestoico es el que siempre está hablando de sí mismo. Dice, yo es que yo pienso tal. Entonces, bueno, yo quiero incorporarme a este grupo de los socioestoicos, socialistas, y bueno, quiero hablar de más cosas. Había pensado hablar de Pinkerton con sus disertaciones. A mí Pinkerton me llevó, me transmutó, me cambió. Yo tenía 13 o 14 años, empecé a leer sus disertaciones, me pareció un pensamiento totalmente nuevo y me cambió mucho. Pero bueno, no voy a hablar de Pinkerton, no. Pues nada más. Y después que son antirromántico, fatalista, la gente, me libro de ellos. Mejor verte esta novela, soy socialista. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos una vez más. En fin, por esta noche estoica y maravillosa. Y ahora nos queda disfrutar del libro y nada, y de Ediciones Vitruvio, como siempre, seguimos muy felices, disfrutando de la literatura. Mañana volvemos, presentaremos el libro Éramos esto aquí mismo, de Pilar Luca. Ayer, por ejemplo, presentamos el Club de Lectura en Ávila, a -1 grado, María Muñoz Quirós, la poesía a -1 funciona muy bien. Y nada, seguiremos como siempre luchando y amando la poesía y la literatura. Muchas gracias a todos por acompañarnos.